La edad de oro de Hollywood brillaba con el poder de las estrellas, pero detrás del glamour se escondía una red de engaños. 22 actores de esta época ocultaron o alteraron sus verdaderos orígenes étnicos para encajar en el molde del estudio, cambiando autenticidad por oportunidad. Su identidad secreta moldeó carreras, destrozó reputaciones y los obligó a enfrentar el costo de la fama. Mantente atento mientras descubrimos estas verdades ocultas. Suscríbete y activa la campana para sumergirte en los secretos más oscuros de Hollywood. Merle Oberon. En el apogeo de la Edad de Oro de los años 1930, Merle Oberon deslumbró en la pantalla con su belleza exótica y su acento británico elegante. Nacida como Estelle Merle O'Brien Thompson en Bombay el 19 de febrero de 1911, era hija de una familia mestiza. Todo esto oculto bajo una personalidad inglesa cuidadosamente construida. Los ejecutivos de estudio en Londres y Hollywood insistieron en que borrara cualquier indicio de herencia india, llegando incluso a fabricar un lugar de nacimiento galés y una nueva fecha de nacimiento para los comunicados de prensa. Durante años, Oberon vivió con un miedo constante a ser descubierta, tanto que alteró fotografías familiares y se negó a visitar a sus parientes en India. No fue hasta una biografía de 1970 por Charles Higham que los rumores sobre sus verdaderos orígenes se difundieron en los tabloides. Esa revelación arrojó una sombra agridulce sobre su legado. El público se sintió traicionado, y la misma Oberon admitió que lamentaba el secreto de toda la vida. Sin embargo, aunque su carrera nunca recuperó completamente el prestigio, siguió siendo un ícono de glamour. Sus actuaciones en la vida privada de Enrique VIII y Cumbres Borrascosas aún son celebradas. La traición a sus propias raíces se convirtió en una trama trágica de una vida vivida en la ficción forjada por el estudio. Rita Hayworth, nacida Margarita Carmen Cancino. El 17 de octubre de 1918 en Brooklyn, Rita Hayworth surgió de una familia de bailarines españoles. Sin embargo, a medida que ascendía en las filas de MGM, el jefe del estudio, Louis B. Mayer, insistió en que americanizara su imagen. Sus cabellos oscuros fueron teñidos de color castaño rojizo, su apellido acortado, y los comunicados de prensa borraron cualquier mención de los orígenes andaluces de su padre. La reinvención de Hayworth dio sus frutos. Se convirtió en la diosa del amor, protagonizando Hilda y cautivando a millones. Pero la mentira iba más allá de los cambios cosméticos. Hayworth temía que el estatus de inmigrantes de sus padres arruinara su carrera, por lo que insistió públicamente en que era de ascendencia puramente estadounidense. El secreto se mantuvo hasta finales de la década de 1950, cuando los columnistas de chismes investigaron su pasado. Las exposiciones de los tabloides brevemente empañaron su imagen, pero para entonces ya había consolidado su estrellato. Las repercusiones obligaron a Hayworth a enfrentar su herencia en entrevistas, añadiendo finalmente una capa de vulnerabilidad que humanizó su persona fuera de la pantalla. Su lucha se volvió tan convincente como cualquier actuación en pantalla. Anthony Quinn, actor mexicano-estadounidense. Anthony Quinn nació como Antonio Rodolfo Quinn, Oaxaca, el 21 de abril de 1915 en Chihuahua, México. Ansioso por encajar en el molde de un protagonista convencional, Quinn inicialmente minimizó sus raíces mexicanas, adoptando un nombre anglicizado simplificado y enfatizando su crianza en Nueva York y Los Ángeles. Cuando ganó su primer premio de la Academia por Viva Zapata, en 1952 el público todavía lo percibía como un camaleón, igualmente cómodo interpretando a griegos, nativos americanos y árabes, en lugar de un orgulloso talento mexicano. No fue hasta las entrevistas en la década de 1960 que Quinn abrazó abiertamente su herencia, hablando con franqueza sobre el prejuicio que había enfrentado en las primeras audiciones. La revelación lo hizo querido por una nueva generación de fanáticos y audiencias latinoamericanas, aunque algunos conocedores de Hollywood admitieron que se sintieron engañados. Profesionalmente, el cambio tuvo pocas desventajas. La carrera de Quinn se disparó, ganando un segundo Oscar por Lust for Life y una reputación como uno de los gigantes más versátiles del cine. Su viaje desde el ocultamiento hasta convertirse en embajador cultural sigue siendo una de las redenciones más inspiradoras de Hollywood. César Romero. Con su característico bigote y encanto elegante, César Romero se convirtió en la realeza de Hollywood en la década de 1930. Nacido en la ciudad de Nueva York el 15 de febrero de 1907, de padres cubanos, Romero hablaba español con fluidez y estaba inmerso en la cultura latina. Sin embargo, al principio de su carrera, los estudios insistieron en que ocultara cualquier rastro de su herencia cubana, enseñándole a hablar únicamente en inglés con acento y a evitar la prensa en español.
Romero incluso anglicanizó legalmente su nombre de César Julio Romero a César Julio Roberts para la facturación del estudio, una alteración que revirtió silenciosamente una vez que había demostrado su atractivo en taquilla. En la década de 1940, un columnista de chismes descubrió sus raíces cubanas. Romero respondió organizando eventos benéficos bilingües, convirtiendo la exposición en una oportunidad para celebrar su cultura. Los críticos elogiaron su elegante cambio, y los jóvenes latinos acudieron en masa a verlo en películas como The Gay Falcon. A pesar de una breve ola de escepticismo de los fanáticos que se sintieron engañados, la carrera de Romero perduró durante décadas, incluyendo un papel memorable como el Joker en la serie de televisión Batman. Su capacidad para reclamar y mostrar su herencia se convirtió en un modelo para otros actores de color que buscan reconocimiento. Ramón Novarro, ídolo mexicano de matinés. Ramón Novarro llegó a Hollywood a mediados de la década de 1920 como un joven extranjero con una voz resonante y rasgos clásicos. Nacido como José Ramón Gil Samaniego el 6 de febrero de 1899 en Durango, México, fue rápidamente rebautizado por MGM como puramente estadounidense, entrenado para hablar con un acento del Medio Oeste y minimizar cualquier acento. Los materiales publicitarios del estudio lo acreditaban como hijo de un banquero de Dallas, borrando todos los lazos con México. La fachada pulida se desmoronó a principios de la década de 1930, cuando la columna de chismes del pianista de concierto Oscar Levant nombró a Novarro como la sensación mexicana, inspirando la histeria de los fanáticos. La reacción inicialmente fría de Novarro se suavizó cuando comenzó a aceptar papeles de alto perfil que insinuaban su origen, como su impresionante actuación en Mata Hari. Aunque su estrella se apagó durante la transición al cine sonoro, los fanáticos respetaron su franco abrazo a su herencia. Hoy, Novarro es recordado como uno de los grandes del cine mudo, cuya historia personal reflejó la relación incómoda de Hollywood con la etnicidad. María Montes. María Montes, nacida María África Gracia Vidal el 6 de junio de 1912 en Barahona, República Dominicana, iluminó las aventuras en Technicolor con un toque exótico. Cuando Universal Pictures la contrató a principios de la década de 1940, a Montes se le dijo que interpretara a una estadounidense y eliminara cualquier indicio de inflexión latina en su voz. Las notas de prensa la describían como de ningún lugar en particular, una mujer misteriosa, pasando por alto sus raíces caribeñas. El secreto de Montes se desveló solo después de una entrevista en París en 1952 que reveló su lugar de nacimiento dominicano. La revelación alimentó titulares sensacionalistas, algunos desestimándola como engañosa, otros aplaudiendo su ascenso desde humildes comienzos. Trágicamente, su carrera alcanzó su punto máximo justo antes de su prematura muerte en 1951. Nunca recuperó completamente su narrativa en la pantalla. Sin embargo, la audaz y resplandeciente presencia en pantalla de Montes perduró, inspirando a estrellas latinas posteriores a exigir verdad y autenticidad en Hollywood. Su breve y brillante vida sigue siendo un testimonio tanto del atractivo como del costo de las identidades fabricadas. Dolores del Río. Antes de convertirse en el símbolo del glamour en el Hollywood de los años 20, Dolores del Río era María de los Dolores Asúnzolo López Negrete, nacida el 3 de agosto de 1904 en Durango, México. Descendiente de una acaudalada familia ganadera, llegó a Los Ángeles en 1925, ansiosa por dedicarse a la actuación. Sin embargo, los ejecutivos de los estudios temían que el público estadounidense no aceptara a una protagonista con un nombre y antecedentes hispanos inconfundibles. La instaron a simplificar su nombre a Dolores del Río, minimizar su noble herencia mexicana y hablar con un acento gentil y neutral. Los materiales de prensa incluso inventaron un lugar de nacimiento en California. En la pantalla, Del Río brilló en películas mudas como Resurrección y Volando a Río, pero fuera de la pantalla vivía aislada de sus raíces culturales. Para mantener la ilusión, evitaba los círculos de habla hispana, se entrenaba para eliminar cualquier rastro de su acento y destruía cartas de la infancia que contenían lenguaje vernáculo mexicano. Su secreto perduró hasta finales de la década de 1930, cuando una revista de escándalos expuso su aristocracia mexicana y su fluidez bilingüe. Lejos de empañar su reputación, la revelación transformó a Del Río en un puente cultural. Regresó a México para protagonizar el cine de su época de oro, y se convirtió en una defensora de las artes latinoamericanas en Hollywood. Abrazar su identidad dual le dio a su trabajo una mayor profundidad, desde su luminosa actuación en María Candelaria hasta sus posteriores papeles en Hollywood.
El viaje de Del Río, desde el ocultamiento hasta el orgullo, no solo enriqueció su legado, sino que también allanó el camino para futuras generaciones de actrices latinas. Ramón Novarro, José Ramón Gil Samaniego, a quien el mundo llegó a conocer como Ramón Novarro, nació el 6 de febrero de 1899 en Durango, México. Cuando MGM descubrió su apariencia impactante y su presencia magnética en pantalla, tras el éxito de Ben-Hur, A Tale of the Christ, los ejecutivos temieron que el público estadounidense rechazara sus orígenes extranjeros. Instruyeron a Novarro a adoptar un acento del Medio Oeste y afirmaron públicamente que había nacido en Dallas. Su acento mexicano fue silenciosamente eliminado por entrenadores de diálogo. Los kits de prensa del estudio lo presentaron como el hijo de un banquero de Texas y cualquier mención de su vida familiar en México fue eliminada de la maquinaria publicitaria. Novarro sufrió la soledad de una doble vida. En el set mantenía una fachada americana, mientras que en privado anhelaba su hogar, hablando español solo en susurros. Su estrella ascendió con papeles en Scaramouche y The Barbarian, pero el peso del engaño se hizo más pesado. En 1931, el columnista de chismes Walter Winchell insinuó las raíces mexicanas de Novarro, y los rumores circularon entre los fanáticos. Novarro, siempre el consumado profesional, reconoció suavemente su herencia en entrevistas selectas, pero se resistió a revelar completamente la verdad por miedo a perder su imagen cuidadosamente elaborada. A mediados de la década de 1930, a medida que el cine sonoro maduraba y el público exigía autenticidad, Novarro lentamente recuperó su identidad. Defendió producciones con temas mexicanos y asistió a eventos culturales, recuperando su nombre de nacimiento en la correspondencia personal y más tarde en los créditos. Aunque su prominencia en Hollywood disminuyó, su transición de un exilio oculto a una figura cultural orgullosa aseguró su estatus como una estrella latina pionera, recordada no solo por sus triunfos en la era del cine mudo, sino también por la valentía que requirió revelar su verdadero yo. Anna May Wong. Anna May Wong, nacida Wong Liu-tsung, el 3 de enero de 1905, en el barrio chino de Los Ángeles, enfrentó un Hollywood hostil hacia los artistas no blancos. Como la primera estrella de cine chino-estadounidense, luchó por papeles principales en la década de 1920, solo para ser relegada a exotismo y estereotipos. MGM y Paramount la presionaron para adoptar un nombre artístico anglicizado, Anna May Wong, y para enfatizar cualquier herencia occidental, por tenue que fuera, en las entrevistas de prensa. Fue presentada como una belleza de California con una misteriosa ascendencia europea, mientras que su auténtico origen como hija de padres inmigrantes chinos fue minimizado para hacerla más aceptable para el público blanco. La carrera de Wong se disparó en el extranjero, donde las industrias cinematográficas británica y alemana acogieron su talento. Al regresar a los Estados Unidos, se negó a perpetuar la narrativa fabricada e insistió en representaciones auténticas de personajes asiáticos. Esta resistencia le costó roles codiciados. Marlene Dietrich consiguió el papel de la espía nacida en Shanghai Express, que muchos asumieron iría a Wong. Harta de la doble moral de los estudios, Wong abrazó públicamente su herencia en entrevistas de 1938, denunciando el racismo de Hollywood y abogando por una representación asiática precisa. La revelación provocó tanto admiración como reacciones adversas. Algunos fanáticos que desconocían sus raíces chinas se sintieron engañados, mientras que otros alabaron su valentía. Aunque frustrada por el lento ritmo del cambio, la postura de Wong sentó las bases para futuras generaciones de actores asiático-americanos. Su legado perdura no solo en sus actuaciones en pantalla, como la innovadora Piccadilly, sino en su inquebrantable compromiso con la autenticidad, incluso a costa de su propia carrera. Leslie Caron. Leslie Caron, nacida el 1 de julio de 1931 en Boulogne-sur-Mer, Francia, encantó a Hollywood como la elegante ingenua en Un americano en París. Para los fans estadounidenses era un descubrimiento parisino, que hablaba un inglés impecable sin rastro de acento, sus orígenes franceses romantizados en lugar de escrutados. En realidad, Caron perfeccionó su inglés en sesiones secretas con entrenadores de dialecto contratados por MGM, quienes también le aconsejaron que dijera a la prensa que había nacido en Nueva York. Este desvío ayudó a Caron a conseguir papeles en Lily y Gigi, consolidándola como una estrella versátil. Sin embargo, a puertas cerradas, hablaba francés por teléfono, escribía cartas a sus padres en francés y, ocasionalmente, se deslizaba en su lengua materna en el set, lo que provocaba rápidas repeticiones y recordatorios para mantenerse americana. El engaño se desmoronó a mediados de la década de 1950, cuando una revista de fans presentó fotos sinceras entre bastidores de Caron saludando a periodistas franceses con sus despedidas acentuadas.
En lugar de evitarlo, Caron aprovechó el momento para celebrar su herencia, dando entrevistas sobre su formación en ballet parisino y la historia de su familia. Su autenticidad genuina resonó con el público que admiraba su arte, desde los piruetas en la habitación en forma de L hasta sus posteriores giros dramáticos en el cine francés. Aunque algunos ejecutivos de estudio se quejaron de la imagen rota, el poder estelar de Caron solo creció. Demostró que el verdadero talento trasciende los orígenes artificiales, inspirando a actores de todo el mundo a abrazar sus raíces en lugar de ocultarlas. John Garfield. Nacido como Jacob Julius Garfinkel el 4 de marzo de 1913 en las duras calles del Bronx, John Garfield encarnó el realismo crudo del cine negro de los años 40. Judío de herencia, Garfield cambió su nombre bajo la presión de los jefes de estudio que temían que el antisemitismo disminuyera su atractivo. La publicidad inicial lo describía como de ninguna etnia en particular, una etiqueta amplia diseñada para convertirlo en una figura estadounidense universal. Las biografías de estudio blanquearon su crianza en los barrios bajos, reemplazándola con una narrativa de raíces modestas del Medio Oeste. El talento puro de Garfield brilló en El cartero siempre llama dos veces y Fuerza de Mal, actuaciones tan auténticas que circularon rumores sobre su crianza en la calle. Los fanáticos creían que era un tipo duro de Brooklyn, en lugar del chico polaco judío que realmente era. Solo después de que el actor chocara públicamente con el Comité de Actividades Antiestadounidenses a principios de la década de 1950, su identidad judía salió a la luz en la prensa convencional. El momento fue explosivo. Estados Unidos estaba atrapado por el miedo al comunismo y la xenofobia, y las revelaciones francas de Garfield sobre sus antecedentes y su defensa vocal de las libertades civiles provocaron tanto elogios como críticas. A pesar de la lista negra y los contratiempos en su carrera, Garfield se negó a volver a una persona fabricada. Regresó a papeles que destacaban su herencia, como en Cuerpo y Alma, donde su personaje lucha con el código moral en un mundo de clase trabajadora. Su insistencia en la verdad sobre la seguridad consolidó su reputación como un actor de integridad. Aunque murió trágicamente joven a los 39 años, el legado de Garfield perdura como un testimonio del poder de la autenticidad frente al artificio del estudio. Meryl Oberon. Aunque Meryl Oberon fue presentada en la primera parte, su historia merece una segunda mirada más profunda. Nacida como Estelle Merle O'Brien Thompson en Bombay el 19 de febrero de 1911, fue el producto de una relación interracial secreta entre su madre anglo-irlandesa y su padre indio. Después del nuevo matrimonio de su madre, Oberon se mudó a Inglaterra, pero Hollywood destacó su imagen de rosa inglesa y exigió que eliminara cualquier herencia india. Los comunicados de prensa elaborados por el estudio afirmaban que había nacido en Pune, luego trasladada a Gales y finalmente a Sabden, Lancashire, cambiando deliberadamente su identidad para adaptarse a las preferencias del mercado. La transformación de Oberon involucró más que documentos. Recibió entrenamiento de voz para refinar su acento, alteró físicamente sus rasgos con maquillaje para parecer más estereotípicamente europea, e impuso reglas estrictas a amigos y personal sobre hablar de su pasado. Incluso desvió a parientes curiosos con negaciones plausibles. A pesar de estas medidas, los rumores persistieron. En 1932, un periodista británico obtuvo su certificado de nacimiento y comenzó a difundir la historia discretamente. Las ansiedades de Oberon alcanzaron su punto máximo en 1945, cuando los editores de la agencia United Press filtraron pruebas de su ascendencia india. De la noche a la mañana, el público reevaluó sus papeles en The Dark Angel y The Garden of Allah, encontrando nueva complejidad en escenas ahora matizadas por el conocimiento de sus raíces ocultas. En lugar de retirarse, Oberon abrazó la discusión pública sobre la identidad racial en una de sus últimas entrevistas, lamentando el prejuicio que la obligó a mantener el secreto, pero celebrando su herencia como parte intrínseca de su arte. Aunque sus películas posteriores atrajeron a audiencias más pequeñas, se ganó el respeto como una mujer pionera de color que, a pesar de la inmensa presión, finalmente reclamó la narrativa de su vida. Glenn Ford, nacido como William Samuel Newton Ford, el 1 de mayo de 1916 en Quebec, Canadá. Glenn Ford era hijo de padres judíos que habían emigrado de Ucrania. A medida que pasó de ser un joven prometedor canadiense a un protagonista de Hollywood en la década de 1940, los jefes de los estudios temían que el público rechazara sus orígenes extranjeros y su herencia judía. Para facilitar su comercialización, le animaron a simplificar su nombre a Glenn Ford, eliminar cualquier mención de sus antecedentes familiares y proyectar una imagen totalmente estadounidense. Ford se sumergió en el papel. Fuera de la pantalla, rara vez hablaba de su crianza en Sainte Christine de Verne. En su lugar fabricaba historias de un pequeño pueblo en Oregón. Adoptó roles arquetípicos de vaquero y militar en Gilda y The Big Hit, consolidando aún más su imagen totalmente estadounidense.
Sin embargo, la mentira le pesaba. En cartas privadas a amigos, lamentaba tener que borrar sus raíces, escribiendo que se sentía como un extraño en mi propia vida. La fachada se desmoronó a finales de la década de 1950, cuando un columnista de Hollywood descubrió su certificado de nacimiento y comenzó a cuestionar su herencia en la prensa. Ford soportó una breve tormenta de confusión entre los fanáticos y aprensión en el estudio, pero finalmente optó por la transparencia. Reconoció públicamente su origen judío en entrevistas, hablando con cariño de sus padres y su vida temprana en Canadá. Las audiencias respondieron con empatía y respeto. Su atractivo en taquilla se mantuvo fuerte y obtuvo una nominación al Premio de la Academia por The Blackboard Jungle. El viaje de Ford desde el ocultamiento hasta la sinceridad resonó profundamente, mostrando que la autenticidad puede perdurar donde el artificio falla. Kirk Douglas. Kirk Douglas, nacido Isur Danielovich el 9 de diciembre. 1916, en Ámsterdam, Nueva York, era el hijo de inmigrantes judíos de Bielorrusia. Cuando irrumpió en Hollywood a finales de la década de 1940, los estudios se preocupaban de que su nombre de Europa del Este y su identidad judía alienaran al público general. Para evitar ser encasillado, adoptó el nombre artístico de Kirk Douglas, inspirándose en el nombre de su entrenador de fútbol de la escuela secundaria, y mantuvo en secreto sus antecedentes familiares. En la pantalla, Douglas personificó la masculinidad ruda en películas como Champion y Spartacus, papeles que tenían poco que ver con su herencia real. Fuera de la pantalla, eliminó cuidadosamente las frases en yiddish de su discurso y rara vez hablaba de sus padres, presentándose como un símbolo del audaz individualismo estadounidense. Su actuación en Lust for Life le valió una nominación al Oscar, pero el costo personal de su identidad fabricada lo afectaba. Una vez le confesó a un amigo que se sentía desvinculado de su propio pasado. A mediados de la década de 1960, Douglas se había sentido lo suficientemente cómodo en su estrellato como para reclamar públicamente sus raíces judías. En entrevistas, hablaba con orgullo de su crianza, la influencia de su abuelo ortodoxo y los desafíos que enfrentó su familia. Cuando relató la historia de su vida en su autobiografía de 1988, El hijo del trapero, reveló la verdad. Los fans acogieron la revelación, celebrándolo no solo como un titán del cine, sino como un recordatorio de que los orígenes de uno pueden convertirse en una fuente de fortaleza en lugar de vergüenza. Jeff Chandler. Jeff Chandler nació como Ira Grossell el 15 de diciembre de 1918 en Brooklyn, Nueva York, de padres judíos de segunda generación. Cuando un cazatalentos de Warner Bros. Notó su voz de barítono y su presencia imponente, el estudio insistió en que adoptara un nombre más ambiguo, Jeff Chandler, y minimizara cualquier referencia a sus raíces judías, temiendo una reacción antisemita. Chandler interpretó desde jefes nativos americanos en Flecha Rota hasta héroes aventureros en La Espada del Vengador. Su herencia nunca fue cuestionada por el público. Fuera de cámara, se distanció de la sinagoga y la escuela hebrea, dominando un acento neutral y evitando expresiones en yiddish. Sin embargo, la disonancia entre su persona pública y su identidad privada lo atormentaba. En cartas a su hermana, Chandler confesó que lamentaba tener que quemar puentes con su pasado. En 1954, cuando rumores sobre su verdadero origen se filtraron en una columna de chismes de Nueva York, Chandler eligió la apertura sobre el ocultamiento. Concedió entrevistas detallando su crianza judía, trazando el viaje de su familia desde Europa del Este hasta los barrios de Brooklyn. Aunque algunos fanáticos se sintieron engañados, la mayoría admiró su honestidad. Los estudios incluso comenzaron a ofrecerle papeles que reflejaban su herencia, como en The Juggler, donde interpretó a un sobreviviente del Holocausto. El abrazo de Chandler a sus raíces enriqueció su arte y sentó un precedente para los actores que buscan equilibrar la autenticidad con el estrellato. Gilbert Roland. Gilbert Roland nació como Luis Antonio Damaso de Alonso el 11 de diciembre de 1905 en Ciudad Juárez, México. Después de mudarse a El Paso, Texas, de niño, descubrió el escenario y soñó con la fama de Hollywood. Al llegar a Los Ángeles, a finales de la década de 1920, los ejecutivos de Paramount Pictures se preocuparon de que su nombre completo en español y su fuerte acento limitaran su atractivo. Lo rebautizaron como Gilbert Roland, eliminaron cualquier referencia mexicana de su biografía y lo presionaron para que hablara solo inglés con acento. Roland se destacó en papeles principales románticos y aventuras de capa y espada. Su actuación en The Bad One mostró su talento para el drama de la era del cine mudo, mientras que películas como Master of Lassitude consolidaron su reputación. Fuera de la pantalla, luchaba con la personalidad impuesta.
Mantenía cartas en español guardadas y hablaba inglés incluso con otros actores mexicanos. La mentira se sentía como una barrera entre él y su herencia, y en entradas privadas de su diario, Roland describía extrañar la vitalidad de su ciudad natal. La verdad salió a la luz en 1942 cuando un periódico mexicano publicó una entrevista celebrando a Roland como un ícono nacional. Incapaz de negar sus raíces, se dirigió a Hollywood en una transmisión de radio, declarando con orgullo su nacimiento mexicano y diciendo a los oyentes que llevaba dos patrias en mi corazón. Los fanáticos que antes veían solo a un apuesto extraño, ahora lo abrazaban como un embajador cultural. La carrera de Roland floreció con papeles de carácter que le permitieron recurrir a su herencia, desde The Bad and the Beautiful hasta Cheyenne Autumn. Su viaje del ocultamiento al orgullo cultural allanó el camino para la representación latina en el cine convencional. Natalie Wood. Natalie Wood nació como Natalia Nikolaevna Sakarenko el 20 de julio de 1938 en San Francisco, de padres inmigrantes rusos. Entró a Hollywood a los 4 años y la publicidad del estudio Down. Pronto anglicanizó su nombre a Natalie Wood, omitiendo cualquier indicio de sus raíces eslavas. Sus primeros papeles en Milagro, en la calle 34 y Rebelde sin causa, la retrataron como la chica de al lado, una imagen que los estudios temían que chocara con un trasfondo extranjero. Wood aprendió diligentemente a hablar sin rastro de acento, incluso cuando conversaba en casa. Restó importancia a las historias de sus padres huyendo de la Rusia soviética. En su lugar, adoptó una biografía fabricada de encanto estadounidense de pueblo pequeño. Sin embargo, a medida que maduraba y se convertía en una actriz principal, la disparidad se volvió sofocante. En entrevistas privadas con amigos, hablaba de sentirse sin raíces y anhelaba reconectar con el pasado de su familia. En 1962, durante una gira de prensa en Londres, un periodista descubrió su certificado de nacimiento y los registros de inmigración de sus padres, lo que llevó a Wood a enfrentar la verdad públicamente. Aprovechó la oportunidad para celebrar su herencia rusa, dando entrevistas sobre lecciones de ballet en escuelas de estilo soviético y el confort de la cocina tradicional rusa. El público respondió con calidez. Sus actuaciones en West Side Story y Esplendor en la hierba adquirieron una resonancia más profunda, impregnadas de la autenticidad que había reprimido durante mucho tiempo. El valiente abrazo de Wood a sus raíces subrayó que la fama no necesita requerir el borrado de los orígenes de uno. Edward G. Robinson. Edward G. Robinson nació como Emanuel Goldenberg el 12 de diciembre de 1893 en Bucarest, Rumania, en una familia judía. Emigrando a la ciudad de Nueva York a los 5 años, creció hablando yidis antes de dominar el inglés. Cuando consiguió sus primeros papeles importantes en el teatro a principios de la década de 1920, enfrentó presión para adoptar un nombre que sonara más americano. A regañadientes, eligió Edward G. Robinson, con la G como un guiño a su nombre de nacimiento. En la edad de oro de Hollywood, Robinson se volvió sinónimo de gánsteres duros. Su escalofriante actuación en Little Caesar revolucionó el cine de crimen. La publicidad del estudio pasó por alto su pasado de inmigrante, en su lugar, promocionándolo como un nativo de Brooklyn que surgió de orígenes humildes. Robinson rara vez mencionaba su lugar de nacimiento en Rumania, o su crianza judía en entrevistas, temiendo que el sentimiento anti-inmigrante pudiera obstaculizar su carrera. Pero la fachada comenzó a resquebrajarse a finales de la década de 1930, cuando Robinson tomó una postura pública contra el fascismo y el antisemitismo. Se unió a la Liga Antinazi de Hollywood y habló en mítines benéficos para refugiados judíos, revelando los antecedentes de su familia y sus convicciones personales. La revelación sorprendió a muchos fanáticos, pero también arrojó nueva luz sobre sus actuaciones. Su empatía por los desvalidos y su ferviente moralismo en películas como Key Largo resonaron más profundamente. La disposición de Robinson para alinear su vida pública con sus creencias privadas le ganó admiración. Continuó defendiendo causas judías y los derechos de los inmigrantes, y su legado trasciende su dureza en pantalla. Al reclamar su identidad completa, demostró que la actuación puede ser una plataforma tanto para el arte como para la defensa, probando que ninguna estrella necesita ocultar de dónde viene para brillar. Tony Curtis. Nacido como Bernard Schwartz el 3 de junio de 1925 en el Bronx, Tony Curtis era hijo de inmigrantes judíos húngaros. Cuando firmó con Universal a finales de la década de 1940, los ejecutivos del estudio se preocuparon de que su nombre de Europa del Este y sus raíces judías limitaran su atractivo. Lo rebautizaron como Tony Curtis, un nombre más llamativo y ambiguo, y lo alentaron a hablar de sí mismo como un estadounidense en las entrevistas. Curtis cumplió obedientemente, dejando atrás el recuerdo de los servicios en la sinagoga y las luchas de su familia en el Lower East Side.
Detrás de puertas cerradas, Curtis anhelaba recuperar su identidad. Mantenía solo un puñado de fotos familiares en su camerino y rara vez hablaba yiddish, incluso con amigos cercanos. Sin embargo, su encanto natural y talento dinámico brillaron en sus primeros papeles como en City Across the River y Sweet Smell of Success. El público acogió su atractivo de hombre común, sin saber del tapiz cultural que había ocultado. En 1957, la revista Life publicó un perfil revelando el verdadero nombre y herencia de Curtis. La revelación causó un pequeño revuelo. Algunos fanáticos se sintieron engañados, pero la mayoría admiró su viaje de la pobreza en el Bronx a la fama en Hollywood. Curtis aprovechó el momento para hablar con orgullo de los sacrificios de sus padres y de la comunidad que lo formó. La sincera confesión lo hizo querido por una nueva generación de espectadores, y continuó protagonizando clásicos como Some Like It Hot, su versatilidad enriquecida por la autenticidad que había recuperado. El ejemplo de Curtis mostró que abrazar las propias raíces podía profundizar tanto la actuación como la conexión con el público. Lauren Bacall, nacida como Betty Joan Persk el 16 de septiembre de 1924 en el Bronx, Lauren Bacall era hija de padres inmigrantes judíos de lo que ahora es Bielorrusia. El primer jefe de estudio, Harry Warner, temía que Persk sonara demasiado étnico, por lo que sugirió Lauren Bacall como nombre artístico, una identidad elegante y ambigua, que ocultaba su herencia. Bacall aceptó y en los estilos publicitarios fue retratada como una chica del Medio Oeste descubierta por casualidad, omitiendo cuidadosamente sus raíces de Europa del Este. En el set, adoptó una voz sensual sin acento, que se convirtió en su sello distintivo en tener y no tener. Fuera de cámara, Bacall se distanció de las tradiciones de su familia. Evitaba las reuniones de las festividades judías y hablaba de su infancia solo en términos vagos y románticos. Sin embargo, en cartas privadas, confesó a su amigo Humphrey Bogart que se sentía a la deriva sin un firme sentido de pertenencia. A principios de la década de 1950, un perfil de Broadway investigó su pasado, desenterrando su nombre de nacimiento y la historia de su familia. En lugar de retirarse, Bacall eligió la honestidad. En una entrevista de 1952 para una revista, habló con cariño de la resiliencia de sus padres y la riqueza cultural de su crianza. Los fans respondieron con entusiasmo, encontrando su franqueza tan cautivadora como su presencia en pantalla. La carrera de Bacall floreció en películas como Cayo Largo y Cómo casarse con un millonario, sus actuaciones resonando con una profundidad recién descubierta. Al reclamar su identidad, Bacall demostró que la autenticidad podía coexistir con el glamour de Hollywood. Yul Brynner. Yul Brynner nació como Yuli Borisevich Brynner el 11 de julio de 1920 en Vladivostok, Rusia, en una familia suizo-rusa. Después de mudarse por Europa y estudiar ballet en París, llegó a Nueva York en 1941 y rápidamente llamó la atención de Hollywood. Los ejecutivos temían que su nombre y acento eslavos confundieran al público estadounidense, por lo que sugirieron Yul Brynner, eliminando la EI de su nombre y anglicanizando su apellido. Las biografías de prensa afirmaron entonces que nació en Suiza, pasando por alto cualquier vínculo ruso. Brynner dominó un acento inglés neutral y cultivó un aura de misterio internacional. Su apariencia exótica y porte autoritario lo hicieron perfecto para épicas grandiosas como El Rey y Yo. Fuera de cámara, sin embargo, escribía poesía en ruso y mantenía una cálida correspondencia con familiares en el extranjero. Sus diarios privados revelan a un hombre dividido entre el personaje escénico que había construido y la patria que había dejado atrás. En 1957, cuando la revista Life publicó un artículo detallado sobre su pasado, Brynner optó por la transparencia. Apareció en televisión para compartir recuerdos de su infancia en el lejano oriente ruso y explicar las luchas de su familia durante la guerra. El público estaba fascinado. Su herencia rusa añadió un nuevo interés a sus interpretaciones de reyes y líderes. La franqueza de Brynner dio sus frutos. Ganó un Oscar por El Rey y Yo y siguió siendo un éxito de taquilla durante décadas. Al abrazar sus orígenes, Brynner enriqueció su legado como estrella global y orgulloso hijo de Rusia, Ricardo Cortés. Ricardo Cortés, nacido Jacob Krantz el 23 de septiembre de 1899 en el Lower East Side de la ciudad de Nueva York, era hijo de inmigrantes judíos de Austria-Hungría. A finales de la década de 1920, Fox Studios buscaba un amante latino para rivalizar con Rudolph Valentino. Krantz encajaba en el perfil, pero solo si adoptaba un nombre de sonido español y fabricaba un trasfondo hispano. Así nació Ricardo Cortés, presentado como el hijo de ojos oscuros de un aristócrata español. Cortés prosperó en dramas mudos como The Black Watch y en las primeras películas sonoras como Alibi.
El público creía en su falso aire latino. Hablaba inglés con acento e incluso se entrenaba en modales españoles. Sin embargo, fuera de la pantalla, solo hablaba inglés y pasaba las noches en los centros comunitarios judíos de Manhattan, lejos del estilo ibérico que interpretaba. En 1932, un periódico de Nueva York presentó en primera plana una exposición revelando su verdadero nombre y herencia. Esperando indignación, Cortés se sorprendió cuando los fanáticos se unieron a su lado, encantados por su magnetismo en pantalla sin importar su origen. Respondió concediendo entrevistas en las que relataba su crianza como inmigrante, desde los abarrotados barrios bajos hasta los primeros escenarios de vaudeville. Hollywood, impresionado por su honestidad y su atractivo en taquilla, continuó dándole papeles diversos: detectives, pícaros, incluso personajes shakespearianos. La carrera de Cortés abarcó 4 décadas, evolucionando hacia respetados papeles de carácter en películas como Key Largo y Brooklyn's Finest. Al transformar una persona fabricada en una plataforma para la autenticidad, Ricardo Cortés demostró que el talento trasciende el origen y que el público finalmente abraza la verdad sobre el artificio. Estas historias de identidades ocultas nos recuerdan que el brillo de Hollywood a menudo oculta sacrificios dolorosos. Desde herencias robadas hasta orgullo recuperado, el viaje de cada actor revela el costo de la fama. Si encontraste estas revelaciones reveladoras, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte para más historias no contadas de Tinseltown.